Bueno, muy bien, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando este material, esta conferencia del día de hoy. Saludamos y damos las gracias también a todas las personas que, como siempre, comparten, reaccionan a este material para de esta forma pues poder llegar a demás personas, a todas aquellas personas que estén buscando la autorrealización íntima del ser. También agradecemos a todos los administradores de los diferentes grupos que aceptan este material. Agradecerles de esa manera, pues estamos pudiendo llegar a demás personas, a las personas que estén buscando esta sabiduría. No es ningún dogma, no es ninguna religión, no se cobra ni al principio ni al final, no buscamos infundir una creencia, sino que es un conocimiento totalmente práctico, es una ciencia, y aquellas personas que lo practican pueden lograr esos cambios e iniciar su propio trabajo interior. El día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 13 de la fase A, que son las leyes de karma y dharma. Es una conferencia realmente muy interesante. Se complementa, ustedes lo van a ver, si mantienen la secuencia, viendo cada uno de los temas sin perder esa secuencia, ustedes van a ver, perdón, van a poder notar la continuidad o la relación que tiene cada uno de los temas. Entonces, hablábamos en la conferencia número 12, en la conferencia pasada de retorno y recurrencia, se hablaba de que se podían trascender esas recurrencias que nos pueden estar mostrando en el astral, ¿sí? Alguna situación de muerte, alguna situación de adulterio, X o Y situación, por medio de esas herramientas que vamos a aprender el día de hoy, las podemos trascender. Entonces, eso es muy interesante, eso es lo valioso y lo importante, el objetivo principal de esta conferencia. Bueno, conocer qué es el karma, qué es el dharma y cómo lo podemos trascender nosotros de manera consciente, ya con el conocimiento, con esta sabiduría. Entonces, vamos a dar inicio. Cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden ir dejando en los comentarios. De igual manera, nos pueden escribir, siempre queda el enlace de WhatsApp en la descripción del video, nos pueden también escribir al WhatsApp. Entonces, esta ley del karma es una ley universal, cobrada por la justicia objetiva. Así como existe una ley exterior, existe una ley interior que es objetiva, es cobrada por los grandes jerarcas de la ley, por Anubis, que es el gran jerarca de la ley objetiva. Esto se cobra en los mundos internos. Y vemos que estas dos leyes, las leyes de karma y dharma, son dos de las 48 leyes que nos rigen en esta tercera dimensión. Esta ley del karma recibe diferentes nombres. Incluso algunos de ustedes habrán escuchado hablar de esto, del karma, pero con otros nombres. ¿Sí? A la final es el mismo, es lo mismo. Se le conoce también como la ley de la recurrencia. Todo vuelve a ocurrir con sus consecuencias. También se le conoce como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. O sea, esto pues muchas veces se interpreta de manera equivocada. Las personas dicen, lo toman es como una manera de justificación para vengarse, ¿sí? Entonces dicen, no, usted me hizo esto, usted me hizo lo otro, usted me fue infiel. Entonces es que como incluso pues en los libros sagrados está, como dice la Biblia, pues ojo por ojo, diente por diente, entonces yo me comporto de esa manera. Pues no es así, no es una justificación, no son dádivas para poder hacer lo que la persona desee, sino que nos está mostrando de que si tú te has comportado de esta forma, has sido ladrón, has robado, de la misma manera eso es lo que tú vas a recibir, ¿sí? Y eso es lo importante, y eso es lo valioso, empezar a darnos cuenta de que eso que estamos recibiendo, lo que estamos viviendo, es lo que en algún momento hemos dado. O sea, nosotros debemos salir del papel de víctima en el que estamos,
siempre quejándonos, siempre llorando, porque me pasa esto, porque me rodean personas así, pero debemos sentarnos a reflexionar, pues, ¿en qué momento he sembrado esto? La ley de causa y efecto. No existe causa sin efecto ni efecto sin su causa. Debemos reflexionar y darnos cuenta de que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, tiene una repercusión, ¿sí? Va a tener un efecto. Y exactamente pues lo que me está sucediendo, pues tiene su causa. Si por ejemplo vivo con problemas económicos, siempre con dificultades, deudas, etcétera, etcétera, no es porque sí, no es porque Dios sea malo, no es porque me están castigando, no es porque esto, no es porque lo otro, sino porque hay una causa detrás de eso, ¿sí? ¿Cómo me he comportado con el dinero antes? Lo he despilfarrado, lo he malgastado, etcétera, etcétera, ¿sí? O lo mismo si es que no me respetan, lo mismo si es que tengo problemas familiares, todo el mundo quiere pasar por encima mío, pero ¿en qué momento yo he sido así? ¿Sí? Y eso es lo importante de nosotros reflexionar con este tema. La ley de la igualdad, de lo que se da se recibe. Si yo doy pan, recibiré pan. Si doy comida, eso recibiré. Pero si siembro introperios, siembro problemas, siembro discusiones, ¿qué voy a cosechar? No voy a cosechar alegrías, no voy a cosechar bondades, ¿sí? No puede uno sembrar manzanas y esperar que el árbol le dé naranjas. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo reflexionemos. Todo aquello que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Incluso hay otra frase, no sé si eh, alguno de ustedes la haya escuchado, la conozcan en sus países. Esto en Colombia, pues mi abuela era la que lo mencionaba. Ella decía, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el propio pellejo. Y es una realidad. O sea, muchas veces las personas dicen, no, es que Dios es malo, es que Dios me castigó, ¿por qué nací de esta forma? ¿Por qué nací con esta enfermedad? ¿Por qué nací con estos problemas económicos? ¿O por qué nací en esta familia? No es porque sí, no es fortuito, no es porque Dios sea malo, sino porque estamos recibiendo lo que hemos hecho, ¿sí? Bien claro está, pues Él no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el propio pellejo, sino con las propias acciones, ¿sí? Nuestras propias acciones, nuestras propias palabras, nuestras propias omisiones nos condenan y eso es lo que recibimos. Así de sencillo. Entonces, veamos algo muy importante. Cuando reflexionamos en algo, pues aprendemos de ello. Y miren esto, cuando hacemos ciertas cosas, pues no las vemos tan mal como cuando nos las hacen. Eso es muy importante reflexionarlo. Digamos, en este ejemplo, vivimos en nuestra casa con nuestra familia o tal vez vivimos con compañeros de trabajo, con algún amigo. Vamos, revisamos la nevera, queremos comer algo o ahí en la mesa alguien compró, digamos, yogures. Compró un yogur, 1 litro de yogur, lo compró para pues comérselo más tarde, ¿sí? Y entonces pues entramos a la mesa o entramos a la nevera y vemos que eso está ahí, ¿sí? Y se nos hace muy fácil pues irnos y tomarnos eso. Consideramos que está bien, consideramos es que yo tengo hambre en ese momento, eh, pues no le veo nada de malo que yo me tome esto, ¿sí? Y se lo toma, se lo come, listo, está muy bien, pasa, ¿sí? Pasa el tiempo, sucede después de que es uno el que compra un yogur o el que compra alguna fruta, la deja en la nevera o la deja en la mesa. Y sucede que, bueno, se va a hacer sus cosas, espera pues después podérselo comer. Pero entonces sucede que otra persona se lo come. Y cuando va a revisar, entra a la nevera y ya no está eso que se quería comer, ahí sí lo ve terrible. Ahí sí dice, uy, no, qué gente tan irresponsable.
Qué cantidad de ladrones que hay acá que no respetan, ¿por qué no respetan las cosas? ¿Por qué no puedo dejar algo acá y por qué se lo comen? No se acuerdan ni por lo absoluto de que ya lo ha hecho, ¿sí? Entonces, por eso, ahí está muy clara la frase. Cuando hacemos ciertas cosas, pues no las vemos tan mal, cuando uno las hace. Pero cuando se las devuelven, eso mismo que uno hizo, pues lo ve terrible. Lo mismo, digamos, con el adulterio, en otro ejemplo, ¿sí? Digamos, el esposo, ¿sí? O el varón se dio cuenta de que la mujer le fue infiel, digamos, y le parece terrible, absolutamente terrible, pero no se acuerda de esos momentos o de esos momentos en los que él le fue infiel a ella, no la respetaba, se la pasaba con otras mujeres, esto y lo otro, ¿sí? Entonces esto para que lo reflexionemos, de que pues recibimos las cosas y nos quejamos, nos hacemos las víctimas, que por qué me sucede esto, y lloriqueamos y esto y lo otro, pero no reflexionamos en que si estoy recibiendo esto, pues yo ya lo he hecho, ¿sí? Y pues como venimos hablando, eso que nosotros sembramos, pues eso vamos a cosechar. ¿Cómo me estoy comportando? ¿De qué manera me comporto ante los demás? ¿Sí? Realmente, bueno, critico a los demás, de pronto son groseros conmigo, no me respetan, no me pagan, etcétera, etcétera. Pero he reflexionado si es que yo he hecho lo mismo, ¿de qué manera me he comportado con los demás? ¿Acaso los respeto? ¿Acaso soy respetuoso? ¿Acaso pago mis deudas? ¿Sí? Hay que reflexionar en esto. Y la ley del karma, pues no, muchas veces las personas tienen conceptos equivocados sobre esto y piensan que el karma, pues, es un castigo, pero no. O sea, la ley del karma, pues, es el fundamento de esta escuela y de todo aprendizaje. O sea, el karma pues nos va a permitir reflexionar, o sea, sobre todo esto que nos sucede, ¿no? Entonces, eh, cuando reflexionamos en lo que se nos devuelve por nuestras acciones, nos hará comprender. Ya cuando de verdad presentamos cabeza sobre lo que nos está sucediendo, pues ahí llegaremos, bueno, o sea, digamos, el sufrimiento que se siente por un robo, porque nos roben, ¿sí? Sentarse uno a reflexionar y, caramba, yo también he robado, ¿sí? También he sido ladrón, también he dejado a personas, esa persona necesitaba ese celular y yo lo cogí, pues así se siente, ¿sí? Entonces cuando uno se siente y de verdad reflexiona de corazón, no con la mente, pues llegará a darse cuenta del error y no volverá a cometerlo. ¿Sí? Entonces realmente, como hablamos, esto, el karma no, o sea, no es un castigo, sino que es una forma en la que nosotros debemos aprender. ¿Sí? ¿Y qué es el karma? Ya para que nosotros vayamos comprendiendo. Pues es la deuda que generamos por, por dejar actuar a los defectos. Así de sencillo. ¿Sí? Por nuestras malas acciones. Cada vez que nosotros dejamos manifestar a los yoes, a los defectos psicológicos, en vez de la conciencia, pues eso genera karma, ¿sí? Y muy importante que nosotros lo comprendamos, de que cada uno de nuestros defectos psicológicos, pues tienen una deuda, para que lo comprendamos. Y cuando nosotros nos decidimos eliminar un defecto psicológico, para eliminarlo, erradicarlo del todo, necesitamos pagar las deudas que este defecto tiene. ¿Sí? Es decir, un ejemplo, como si nosotros tuviéramos hijitos, uno o dos hijitos, y los niños, pues jugando, rompieron la ventana de un vecino. ¿El vecino a quién le va a cobrar? El vecino no le cobra a los niños, ¿no? Le va a cobrar al papá, le va a cobrar a uno, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con nuestros defectos. El yo ladrón pues tiene todas sus deudas, ¿sí? Por haber robado, el yo lujurioso también, el yo del adulterio, yo la lujuria,
el yo de la ira, el rencor, el resentimiento, todos esos defectos psicológicos pues tienen sus deudas, ¿sí? Las cuales tarde que temprano pues se van a tener que pagar. Él nos da tiempo, el karma, el tribunal es misericordioso también, pues nos da tiempo, pero no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Entonces, tarde que temprano se tendrá que pagar. Conscientemente vamos a aprender, eso es lo valioso de esta conferencia, vamos a aprender a cómo poderlo pagar de manera consciente, de manera voluntaria, ¿sí? Ya con este conocimiento, con esta sabiduría. O pagarlo pues con dolor y sufrimiento. Entonces, veamos algo. Cuando una persona se decide pues hacer este trabajo de la autorrealización íntima del ser, buscar autorrealizarse en una sola existencia, pues sucede que las deudas de 7 existencias pasadas se nos van a juntar, ¿sí? Y vamos a tener que pagarla en una sola existencia. Es como si, digamos, tuviéramos deuda en 7 bancos. Pero entonces nos decimos, bueno, voy a juntarla en una sola. Voy a juntar esta deuda en una sola y voy a pagar todo de una vez. Necesito salir de eso. Lo mismo sucede con esto, ¿sí? Entonces, se nos viene por pagar todas esas deudas de esas 7 existencias pasadas para podernos autorrealizar. Entonces, esto nos muestra de que tenemos un trabajo largo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a pagar? Con el Dharma. Vamos a aprender qué es. Pues el Dharma es el dinero cósmico, ¿sí? Que recibimos por nuestras buenas obras o por nuestras obras conscientes, ¿sí? Cada vez que nosotros actuamos con la conciencia, cada vez que nosotros servimos a la humanidad, entregamos este conocimiento, esta sabiduría, le decimos a la gente cómo puede cambiar, cómo puede eliminar sus defectos, para qué es la vida misma, ¿sí? Eso genera un pago, ¿sí? Nos pagan por esto. Entonces, ese dinero cósmico, ese Dharma, lo recibimos en los mundos internos, en el tribunal. Cada uno de nosotros tiene en el tribunal un recipiente, ¿sí? Donde nos pagan. O sea, cada que nosotros servimos, digamos, estamos entregando volantes, o dictamos una conferencia, o invitamos a alguien a este conocimiento, el ser, la conciencia de esa persona, internamente nos paga, nos da la monedita, ¿sí? Por haberle servido. Aún así, pues la persona, físicamente, pues la persona no le haya interesado. Aún así, el ser de esa persona nos paga, ¿sí? Porque se le dio la oportunidad. Entonces, ese Dharma es el que nos va a permitir pagar nuestras deudas, ¿sí? Entonces, a diferencia del karma, el Dharma es acumulable. O sea, él sí se acumula de muchas existencias atrás, no solo de 7, sino de existencias atrás, pues se acumula para nosotros poderlo pagar. Muchas veces pues las personas sufren, ¿sí? Porque me pasa esto, porque me pasa lo otro. Y teniendo uno las herramientas, tiene el Dharma, pero no lo sabe utilizar, ¿sí? Es como morirse de sed al lado del río, ¿sí? Pero entonces ahora vamos a aprender a cómo poderlo utilizar. ¿Qué sucede? O sea, si, digamos, una persona entregó un conocimiento correcto, preciso, exacto, en una existencia pasada, pues recibe derecho, ¿sí? Eso le da el derecho para poder recibir un conocimiento claro, preciso y conciso en esta existencia, ¿sí? Como hablamos, si uno da pan, va a recibir pan, ¿sí? Si da comida, si da techo, eso va a recibir. Si da sabiduría, si da un conocimiento recto, preciso, pues eso mismo va a recibir. También para aclarar este aspecto sobre el Dharma, también aclarar un poco, un padre responsable con sus hijos, cumple con todas sus responsabilidades, no los descuida, les da techo, les da una buena educación, les da comida, lo educa correctamente. Eso genera Dharma también, ¿sí?
Ahora veamos pues cuál es el tribunal o qué es el tribunal del karma. Como hablamos, como venimos viéndolo, así como sucede pues exteriormente que existe la justicia exterior, ¿sí? La justicia de los hombres, pues también de igual manera existe el tribunal de la justicia objetiva. Y así como sucede eh, externamente que esos tribunales, ¿sí? Uno puede entrar a una fiscalía, a, a un lugar de estos, ¿sí? Y ese lugar está dividido por muchos sitios, ¿sí? De igual manera sucede con el Tribunal de la Justicia Objetiva. Está formado por los lugares donde se procesa la ley, donde se procesa la ley divina. Entonces, en cada uno de los centros de la máquina humana, en cada uno de nosotros, encontramos pues tribunales de la justicia, ¿sí? Donde se procesan las leyes de cada una de las dimensiones. Lo mismo sucede con el centro sexual, que ahí se encuentra el gran tribunal de la ley objetiva, ¿sí? Es acá donde se van a manejar todos los juicios. Acá encontramos a Anubis, el gran jerarca de la ley objetiva. Entonces, acá se va a cumplir la ley, ¿sí? Todos los compromisos, todos los negocios que se hagan, se van a cumplir acá. Ahora veamos algo muy importante, que es qué es lo que produce karma. Entonces, nuestras palabras, todo lo que decimos, todo a lo que nos comprometemos y no cumplimos, cuando insultamos, cuando agredimos, cuando injuriamos a una persona, simplemente porque me cayó mal o porque esto y porque lo otro. Es que quiero hacer justicia, es que yo soy muy bueno y estas personas no pueden caer en este lugar y tengo que cuidarlas de eso. Y habla una cantidad de cosas que no son verdaderas, ¿sí? Pues eso genera karma. Muy importante que nosotros pues veamos, reflexionemos pues de qué manera estoy utilizando el verbo, ¿sí? Porque muchas veces pues no se le presta atención a las palabras. Simplemente hablamos y decimos cosas, nos agrandamos, insultamos y creemos que simplemente las palabras quedan en el aire. Pero no es así, no es así. Todo lo que decimos pues va a generar una repercusión, ¿sí? Como hablamos, pues no hay efecto, perdón, no hay causa sin efecto, ¿sí? Entonces todas esas palabras que la persona cree que simplemente se quedan en el aire, pues todo eso que decimos en determinado momento va a tener su efecto. Hay que medir lo que hablamos, también las obras, ¿sí? Si gritamos, si insultamos, si agredimos a alguien, ¿sí? Si nos las pasamos durmiendo, perdiendo el tiempo, si nos las pasamos de rumba en rumba, adulterando, etcétera, etcétera, bebiendo, echándole veneno al cuerpo literalmente a través del alcohol, pues todo eso, todas esas obras, pues van a tener su repercusión, ¿sí? Tienen su karma. Y también las omisiones. Cuando omitimos algo, ¿sí? Digamos, ya tenemos esta sabiduría, tenemos el conocimiento. Cuando omitimos entregárselo a los demás, pues eso genera karma también, ¿sí? Que teniéndolo no se le entregó, se le negó la luz a otra persona, pues tiene su repercusión, tiene su deuda. Ahora veamos algo. O sea, hablamos de palabras, obras y omisiones, ¿sí? Generan karma. Los pensamientos y los sentimientos no, pero hay que observarlos, ¿sí? Debemos autoobservarnos, reflexionar en lo que pensamos y en lo que sentimos, ya que esto, pues es el origen de las obras y de nuestras palabras, para que lo tengamos en cuenta, para que, porque si por ejemplo estamos constantemente eh, pensando en vengarnos, en desquitarnos de alguien, hacerle mal a alguien, y estamos constantemente pensando en eso,
pues tarde que temprano eso se va a convertir en una obra, ¿sí? Si nosotros no lo eliminamos. Ahora veamos las clases de karma. Existe el karma individual, que es el de cada uno, ¿sí? El de cada quien. Cada quien pues tiene sus deudas por haber gritado, por haber insultado, por haber utilizado incorrectamente su energía creadora sexual, por haber fornicado, por haber adulterado. Entonces, bueno, si fue infiel, pues le van a ser infiel, ¿sí? Una cantidad de veces. Si robó, pues lo van a robar y tiene sus deudas, ¿sí? Es ese karma particular de cada quien, ese es el karma individual. Existe también el karma familiar, ¿sí? Que es el de una familia. Reúnen a personas con ciertos familiaridades kármicas para que paguen, ¿sí? Entonces vemos que hay grupos familiares que todos sufren, digamos, de alguna enfermedad en específico, todos sufren de Parkinson o todos sufren de diabetes, todos sufren de la misma enfermedad o todos, digamos, nacieron en la miseria, ¿sí? Entonces ese es un karma familiar. También existe el karma colectivo, que es el de personas afectadas por una misma deuda, ¿sí? Vemos los accidentes o un atentado, ¿sí? Que vemos que incluso, o sea, no existe la casualidad, eso para que nosotros lo tengamos en cuenta. Nada es porque sí, nada es fortuito. Si digamos, se juntaron una cantidad de personas, había, digamos un ejemplo, en el caso de una estafa, ¿no? Una persona decía, no, mira que eh, invirtiendo tanta cantidad de dinero usted va a multiplicar esta plata, y ese estafador pues reúne a ciertas personas y los estafa, ¿sí? Entonces no es algo fortuito, no es por la casualidad. Existe la causalidad, no la casualidad, la causalidad, ¿sí? Todo eso que me sucedió, si me robaron, si se juntaron todas esas personas, es por una causa, hay una causa detrás, ¿sí? O lo mismo, pues los atentados, ¿sí? No, que qué casualidad que íbamos en un bus y a todos los que íbamos en el bus, pues llegaron unos guerrilleros o llegaron unas personas y nos asaltaron, nos hicieron esto y que lo otro. No es casualidad, ¿sí? Que preciso yo viaje a tal hora, tal día, a tal dirección, en el bus número tal, y preciso a ese bus, no se subió a otro bus. El ladrón no se subió a otro bus, se subió preciso en el que yo iba y nos robaron, nos asaltaron o nos mataron, nos hicieron esto y lo otro, ¿sí? No es casualidad, es causalidad. Ese es el karma colectivo. También existe el karma regional. Disculpen, el karma regional. El karma regional es el que corresponde pues a una región geográfica determinada, ¿sí? Digamos la ciudad o la región en la que nosotros vivimos. Entonces, digamos, si las personas que vivieron en determinada región o en determinado barrio, digamos, deforestaron total, juntos, todo el barrio, toda la región, deforestaron a esa región, a ese lugar, pues ¿qué sucede? Que luego vienen las sequías o luego vienen las temporadas de lluvia terribles, que vemos que arrasa con lugares, arrasa con todo, se lleva cosas materiales, mueren personas, etcétera, etcétera. Es por este karma regional, ¿sí? Y vemos que hay personas que intentan salir de esos lugares, ¿sí? Digamos, no sé, en el caso de Colombia, en La Guajira, ¿sí? Que son regiones muy pobres o digamos lugares muy pobres en sus países o con dificultades en los climas, y las personas intentan salir y por más que intentan no pueden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el karma, o sea, están ahí por el karma, están pagando una deuda. Entonces, como venimos hablando,
esta conferencia pues nos permite ver de que lo que vivimos no es fortuito, no es porque sí. O sea, yo no nací en un lugar específico porque, no, por al pinochazo, porque es que Dios me mandó ahí, se equivocó y me mandó, no, ¿sí? Es porque algo estoy pagando, ¿sí? Entonces lo veíamos incluso desde la conferencia número 2 cuando se da el proceso de ya la suma y resta de quebrados, ¿sí? Anubis pues va a determinar el karma, ¿sí? Que esa persona va a tener. Entonces, si fue un ladrón, si fue un irresponsable, si fue corrupto, si fue esto, fue lo otro, hizo esto aquí y allá, pues bueno, se determina el karma. Bueno, esta persona tiene deuda con fulanito, robó a fulano, robó a sutano, robó a la mamá, robó al papá. Entonces, ahora la mamá, el papá, fulano, sulano, lo van a robar, ¿sí? Entonces no es fortuito. Entonces pueden decir otras personas, no, pero es que en mi país son unos corruptos, son unos irresponsables, guían al país de manera incorrecta, esto y lo otro, ¿sí? Ese es el karma nacional. Entonces diría la persona, no, pero yo por qué nací en este lugar, porque todos son corruptos. Entonces, como hablamos, no es porque sí, ¿sí? O sea, porque puede decir la persona, no, yo siendo tan bueno, ¿sí? Tan honesto, tan impecable es mi comportamiento, ¿por qué nací en un país corrupto? Pues no es así, o sea, si estoy rodeado de personas de este tipo, de esta calaña, es porque yo también soy igual, ¿sí? Entonces, ese es el karma nacional. eh, Todo lo que es la corrupción, las guerras civiles, las dictaduras, ¿sí? Podemos ver casos específicos como el caso de Venezuela, la dictadura en la que viven actualmente, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua. Ese es el karma nacional. También existe el karma continental, ¿sí? Vemos el caso de África con la esclavitud, todo un continente esclavizado, todos sus recursos saqueados, de igual manera América que fue conquistada, que fue torturada por los españoles, la corrupción en la que vive toda Latinoamérica, ¿sí? Que vemos que la corrupción no es un caso específico para un solo país, sucede en todos los países hay corrupción y así como otro tipo de cosas. Ese es el karma continental. También existe pues el karma mundial, que ya es el de toda la humanidad. Vemos pues pandemias, todo esto que sucedió con el COVID, no es algo fortuito, ¿sí? Que no afectó, digamos, solo a China, que fue el lugar de donde se produjo, ¿no? Sino que afectó a todo el mundo, a los rincones más alejados del planeta, pues ahí llegó también, ¿sí? Lo vemos también, digamos, con el caso de los alimentos transgénicos, también está, porque esos alimentos transgénicos no solamente llegan a un país, sino que llegan a todos, semillas alteradas, ¿sí? Alimento impuro que enferma a la población, pues es ese karma mundial. El karma planetario, que ya corresponde al planeta como tal, ¿sí? Transformaciones ambientales, colisiones de cometas, existen. El karma saya también, que el karma saya es por los ligues astrales. Ahora que vemos esto, tocamos esto, pues es importante que ustedes comprendan, que conozcan de que el matrimonio viene, si reflexionamos en la palabra matrimonio, viene de matriz, matri de matriz. Y monio, pues unión, unión con la matriz. Entonces, cada que se une la persona sexualmente con alguien, ¿sí? Con X o Y persona, eso genera un ligue y un matrimonio. Entonces, viene una unión kármica, ¿sí? Entonces ese karma saya es por todos esos ligues astrales eh, de hombres y mujeres, por los coitos realizados, ¿sí? Entonces si una persona se unió con digamos 20, 30 personas o se unió con
mm, con una mujer que se acuesta con muchas mujeres o con un varón que se acuesta con muchas mujeres, pues está generando un ligue kármico terrible, ¿sí? Entonces, para que lo reflexionemos. El karma yoga, pues es la pérdida de la pareja cuando más la necesita. Digamos, está en este conocimiento, se sabe que necesita la pareja para eh, crear los cuerpos existenciales del ser y la pierde por el karma saya, es decir, por no haber valorado a la pareja. ¿Sí? Teniendo pareja antes, no le importó acostarse con uno, con el otro, con X, con aquí, con allá. Entonces, para que aprenda en el error, pues va a perder la pareja cuando más lo necesite. El karma duro son los delitos contra el Espíritu Santo. Esto se paga con dolor y sufrimiento. Por eso incluso en los libros sagrados están escrito, la Biblia, de que todos los todos los errores, todos los pecados serán perdonados, menos aquellos hechos contra el Espíritu Santo. Es decir, contra el sexo, contra la energía creadora sexual. Todos los delitos por fornicación, por adulterio, etcétera, etcétera, se tienen que pagar sí o sí con dolor y sufrimiento. Sí o sí. Y existe el karma katancia, que es el de los dioses, es el karma de los dioses por sus errores. ¿Sí? Ahora veamos las formas de pagar el karma. ¿Cómo se puede pagar? ¿Cómo se puede trascender? Entonces, teniendo este conocimiento objetivo, esta sabiduría, existen 5 formas para poderlo pagar. La primera es con Dharma o dinero cósmico, ¿sí? El que tenemos de existencias pasadas y el que también vamos juntando en esta existencia. Entonces, como hablamos hace un momento, tenemos que pagar el karma de 7 existencias pasadas, ¿sí? Entonces es mucho trabajo, es mucho deuda que tenemos, ¿sí? Puede que nos alcance hasta cierto punto el Dharma que ya tenemos, que teníamos de existencias pasadas, ahora nos queda seguir generando, ¿sí? Porque si uno se queda quieto, se queda estático y no entrega el conocimiento, no, digamos, no volantea, no invita a las personas a este conocimiento, no dicta las conferencias teniendo los temas, etcétera, etcétera, no se foguea, que es prepararse, ¿sí? Pues tarde que temprano se va a quedar sin Dharma, ¿sí? Y la ley, pues como hablamos, es precisa y exacta, nos va a cobrar tarde que temprano. Entonces, vemos también esto, de que llegan personas, ¿sí? A estas sabidurías, a este conocimiento, y el Dharma simplemente les alcanza para escuchar hasta cierto número de conferencias. No les alcanza el Dharma para terminar, ¿sí? O sea, ¿por qué sucede esto? Entonces la persona puede decir, no, es que me aburrieron esos temas y ya me salí. No, no es que uno se salga, o sea, voluntariamente, sino que simplemente se le acabó el Dharma y ya. Entonces, tiene uno que ir pagando, ¿sí? Ir entregando, ir sacrificándose, ir generando Dharma para ir trascendiendo las deudas. Existe también otra forma que es con el dolor negociable, que es decir, es un dolor que se podía negociar, una enfermedad que se podía negociar y lo podía pagar de otra forma, pero decide pagarlo con dolor, ¿sí? Ese es el dolor negociable. Existe otro dolor que ese sí ya no se puede negociar, que son los delitos contra el Espíritu Santo, como veníamos hablando ahorita. Ese sí no se puede trascender, no se puede negociar, sí o sí se tiene que pagar con dolor y sufrimiento. Todos los delitos por la fornicación. La otra forma es con la caridad. Al león de la ley se le domina con caridad, ayudando a los demás. Cada que nosotros servimos desinteresadamente a la humanidad, entregamos este conocimiento, estamos dispuestos a ir hasta el último rincón del mundo, sin que incluso el Padre nos muestre, sin que la ley nos muestre. Eso la ley divina lo tiene en cuenta, ¿sí? Nos ayudan con eso. Nos ayudan porque ven que tenemos caridad en nuestro corazón
y de esa manera la ley nos ayuda también. Y lo otro es con los negocios con la ley objetiva. ¿Sí? Hacemos, digamos, nos muestran en la sal que tenemos una deuda, como hablamos en la conferencia número 12, se nos viene una recurrencia de que nos van a matar, de que vamos a perder el cuerpo físico, o sea, vamos a morir, o se nos viene una recurrencia con un adulterio, esto y lo otro, pues voy, hago mi negocio, que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces hace un negocio con la ley, como cuando uno se compromete con alguien, mire hermano, yo me comprometo a hacer esto y usted por favor colabóreme con lo otro, ¿sí? Y así es con la ley. Pero con la ley no se juega. A lo que nos comprometemos debemos pagar y de esa manera la ley nos va a ayudar. Ahora veamos las prácticas, las dos prácticas que vamos a aprender el día de hoy, que son la práctica del traslado de fondos y la práctica de los negocios con la ley. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta práctica del traslado de fondos? ¿A qué nos referimos? O sea, vamos a trasladar el dinero cósmico, el Dharma, que tenemos, lo vamos a trasladar al banco del karma, ¿sí? Para ir pagando las diferentes deudas que tenemos. Esta es una práctica que se debe hacer diariamente. Entonces, se comienza, lo podemos hacer, se debe hacer diariamente, en cualquier momento del día. Se comienza haciendo una petición al Padre Interior, a la Madre Divina, para que trasladen los fondos del Banco del Dharma al Banco del Karma y de esa manera que sean ellos quien conscientemente elijan pagar, pues ellos saben qué es lo que hay que pagar, el karma más cercano, la recurrencia más cercana o algún trato previamente acordado, ¿sí? Entonces, una vez hacemos la petición, vamos a hacer la siguiente posición, parados como vemos acá en la figura, ¿sí? Parados con los pies juntos, bien unidos, las manos extendidas con las palmas hacia arriba, formando una cruz, ¿sí? Esa es la primera posición, eh, con los brazos levantados horizontalmente, formando una cruz con el tronco, las palmas de las manos hacia arriba. Vamos a hacer una serie de balanceos, ¿sí? Comenzamos eh, elevando hacia arriba el brazo derecho que suba 45 grados, al mismo tiempo de que el brazo izquierdo baja 45 grados, ¿sí? Entonces, ese es el primer movimiento. Ya, luego volvemos al centro y luego sube el brazo izquierdo y a su vez que el derecho baja 45 grados, ¿sí? Entonces, espero que esté quedando claro cómo se hacen los balanceos, como les digo, parados con los pies juntos, formando una cruz, con los brazos extendidos, las palmas hacia arriba. Comenzamos el balanceo, comenzamos subiendo la mano derecha, se baja a su vez la mano izquierda, luego volvemos al centro, luego sube la izquierda y baja la derecha, ¿sí? A medida que nosotros vamos haciendo estos balanceos, vamos pronunciando unos mantras, que son el ni, ne, nu y na, ¿sí? Un mantra por cada balanceo. Entonces, digamos, comienza moviendo, subiendo la mano derecha, baja la izquierda, luego sube la izquierda, baja la derecha, ahí mantralizamos ni, luego nuevamente seguimos ne, nu y na. Entonces, al final, bueno, cabe aclarar que esto, o sea, un ciclo corresponde a mantralizar ni, ne, nu y na. Eso es un ciclo, ¿sí? Se debe hacer un total de 9 ciclos, 9 veces, ¿sí? Cuando se ha mantralizado durante esas 9 veces, se cierran los brazos mantralizando la palabra torn. Ya lo vamos a ver. Entonces, cada mantra que mencionamos debe uno concentrarse en un punto específico del cuerpo.
Entonces, cuando mantralizamos el mantra Ni, nos concentramos en el entrecejo, Ne en la laringe, No en el corazón, Nu en el ombligo y Na en la pelvis, ¿sí? O sea, más o menos entre la pelvis y el ombligo, ¿sí? Entonces, como les decía, este procedimiento se repite 9 veces. O sea, la mantralización de Ni, Ne, No, Nu y Na es un ciclo, ¿sí? Mientras se van balanceando los brazos, no se deben bajar los brazos, se debe hacer 9 veces, ¿sí? 9 ciclos. Al finalizar, ya en el 9º ciclo, se van a cruzar los brazos, el derecho sobre el izquierdo, en el pecho, cruzándolos en el pecho, mantralizando el mantra Torn de manera alargada, ¿sí? Y de esa manera, pues, vamos llevando el Dharma que tenemos al banco del karma para ir pagando las diferentes deudas que tenemos. Sí, entonces como les decía, el Dharma acumulado que ya tenemos y el Dharma que vamos ganando con cada una de nuestras obras. Entonces, se debe hacer diariamente. Ahora, el negocio, la práctica de los negocios con la ley, ¿sí? Entonces, como les decía, se hace a fin de negociar alguna situación que nos va a suceder, X o Y cosa, ¿sí? Lo hacemos, se puede hacer cada que sintamos necesario, cada que nos muestren en el astral X o Y situación que se nos va a venir. Entonces, ¿cómo se hace? Esto se hace acostados, lo podemos hacer acostados en el piso o en la cama. Se debe hacer acostados, ¿sí? Entonces, el practicante, la persona, se acuesta en el piso, los brazos extendidos, abiertos, palmas hacia arriba, formando una cruz, las piernas unidas también. Y en esa posición, acostados en cruz, hacemos la siguiente petición. Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego y te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien te dirijas al templo corazón del Tribunal de la Justicia Objetiva. Una vez allí, interceded, negociad con Anubis y sus 42 jueces la siguiente situación. Y ahí uno plantea el negocio, ¿sí? Que se me viene un karma por muerte, se me viene una recurrencia de muerte, quiero trascender esto, ayúdame con este negocio, ¿sí? Que me ayuden con este negocio. Entonces, por mi parte, acá también se puede poner a qué nos vamos a comprometer. Por mi parte, que me ayuden con esto, pero por mi parte yo me comprometo y ahí la persona se compromete a algo. Bueno, me comprometo a empezar a estudiar las conferencias para empezar a dictar los temas. Me comprometo a irme a volantear a determinada ciudad o a determinado país. Me comprometo a hacer esto, lo otro. O cuando sentimos que no sabemos a qué debemos comprometernos, pues le pedimos al Padre, Padre, te ruego, te suplico, si es tu santa voluntad, me indiques, me muestres a qué me debo comprometer. Y astralmente el Padre le va a mostrar, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, pues la persona puede hacer este negocio a fin de pedir fuerza en los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Luego, después de que hace la petición y plantea a qué se va a comprometer, se sienta, ¿sí? Pasa a la segunda posición, queda sentado, manteniendo los pies juntos, los brazos no se bajan en ningún momento hasta terminar abiertos en cruz con las palmas hacia arriba, y en esa posición se repite nuevamente la misma súplica, la misma oración, la misma, ¿sí? Eso se va a hacer 6 veces, es decir, entonces eh, la primera posición, acostados, como lo vemos acá, ¿sí? Hace su petición, pasa a la segunda posición, ya sentado, vuelve y se acuesta, esa es la tercera vez, hace nuevamente la petición, termina, vuelve y se sienta, esa es la cuarta posición, la quinta abajo,
¿sí? Y la sexta, finalmente, termina sentado. 6 veces. Al finalizar, pues agradecemos al Padre, a la Madre, a la ley divina por apoyarnos en este negocio y se le pide al Padre que nos permita recordar el resultado de la negociación, ¿sí? Si fue que nos aceptaron o como les dije, si uno no sabía a qué comprometerse, que al Padre le muestre a uno, Padre, pues a qué me debo comprometer, ¿sí? Uno debe proponer algo que puede pagar y si uno no sabe, como les digo, y que el Padre le muestre, pues el Padre le va a hacer uno pues algo que va a poder pagar, algo que va a poder hacer, ¿sí? Estas prácticas se deben hacer diariamente. Entonces, espero el tema haya quedado claro. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar atento a resolverlas. Si hay alguna duda de cómo se hacen estas prácticas, cómo se hace el negocio, cómo se hace el traslado de fondos, me pueden consultar. Terminamos con la siguiente frase, pues no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Nos vemos en la siguiente conferencia, que es la conferencia número 14 de la fase A, que son drogas y alcoholismo. Vamos a aprender cómo poder eliminar esos dos defectos psicológicos que están latentes en toda la humanidad para poder continuar en nuestro camino. Entonces, agradecemos a todas las personas que vieron, escucharon este tema, que lo compartieron, que reaccionaron. Les agradecemos también a los administradores de los grupos y nos vemos en la próxima conferencia.